Dormía en casa de mi exnovio. Apenas recordaba que alguna vez me hubiera hablado de sueños extraños, pero nunca profundizamos en ello. Yo siempre he sido de sueño ligero, así que no podía dormir bien si alguien roncaba. Por eso, en lugar de dormir con él, puse un colchón junto a su cama. Mis pies quedaban frente a su escritorio. En mitad de la noche me despertó una sensación horrible, una presión en el pecho, como si algo invisible se hubiera sentado sobre mí. Abrí los ojos con esfuerzo y entonces lo vi. Una mano salía de debajo del escritorio, una mano oscura. No era una visión borrosa ni un sueño. La sentí. Me agarró el pie. Quise gritar, quise llamar a mi novio, pero mi voz no salía. Tenía el cuerpo entero paralizado. Recordé entonces aquello que llaman parálisis del sueño. Intenté respirar con calma. Cerré los ojos con fuerza. La mano desapareció. Mi cuerpo respondió por un instante. Me moví, pero solo por un segundo. Luego, otra vez, inmóvil. Volví a concentrarme en la respiración y cuando por fin recobré el control, trepé hasta su cama y me tumbé a su lado, temblando. Pero la pesadilla no había terminado. Unas horas después, desperté de nuevo. Esta vez no era una mano, sino una figura. Una anciana. Estaba de pie, justo al lado de la cama, mirándome. Hablaba, pero de su boca no salía ningún sonido, como si estuviera viendo una película muda. Cerré los ojos. Cuando los abrí ya no estaba. A la mañana siguiente se lo conté a mi ex. Se quedó en silencio. Le pregunté si estaba bien. Y entonces me dijo algo que me heló la sangre. Yo también la he visto, me contestó. La anciana. A veces se me aparece cuando estoy entre el sueño y la vigilia. Siempre me habla, pero nunca puedo oír lo que dice. También me contó que en algunas ocasiones veía niños correr por el pasillo. Niños a los que nunca había visto, pero cuyas voces eran tan reales como la suya. Tiempo después supo que, antes de que su familia se mudara allí, el piso había sido el hogar de una familia judía que fue arrestada durante la Segunda Guerra Mundial. No sabía si había conexión, pero lo cierto es que jamás me había hablado de aquella mujer. Y aún así, yo la vi. Desde aquella noche no he vuelto a sufrir parálisis del sueño. No he tenido más visiones. Y sinceramente, espero que así siga siendo. La primera vez que sufrí parálisis del sueño vi algo que no debería haber visto jamás. Estaba tumbado de lado, medio dormido, cuando abrí los ojos y me encontré conmigo mismo. Sí, conmigo. Allí estaba, en el suelo de mi habitación, encorvado, buscando algo en la estantería más baja. Una enciclopedia, quizás. Era yo, pero más flaco, con ese aspecto enclenque que tenía antes de alistarme en el ejército. Un cuerpo escuálido, huesudo, casi como Gollum. Durante un segundo pensé que era un recuerdo. Ah, eso fue antes, cuando quería buscar aquella palabra, pero entonces lo entendí. Era imposible. Yo estaba en la cama y eso se giró lentamente y me miró. No sé cómo describirlo.
Era como si mi propio reflejo hubiese cobrado vida, pero retorcido, antinatural. Me miraba con mis propios ojos, pero vacíos, sin alma, y comenzó a arrastrarse hacia mí. Ahí fue cuando me di cuenta de que no me podía mover. Estaba paralizado. Quise gritar, escapar, pero nada respondía. Saltó sobre mí y entonces desperté. El corazón me latía con tanta fuerza que creí que iba a explotar. Me dio un ataque de pánico, pero aquello no fue lo único. Otra noche vi algo completamente distinto. Un ser pequeño de no más de 30 centímetros, sentado sobre la cómoda. Era de color rojo, con cuerpo de mono y una cola larga y flexible que se movía lentamente, como una serpiente. Su cara era como una máscara demoníaca, con cuernos y unos ojos enormes, fijos en mí. Sonreía, mostrando unos dientes largos, finos como agujas. No hizo nada, solo me miraba. Y lo más inquietante, parecía amigable, como si solo hubiese venido a comprobar algo, a asegurarse de que yo seguía aquí. 10 años después, vi esa misma cara tatuada en la pantorrilla de una soldado. Exactamente igual. No pude evitar quedarme mirándolo. Un compañero me dijo que podría ser una bruja. No me atreví a preguntarle. Algo me decía que no debía hacerlo. Y aún hubo más. Otra noche, durante una guardia, tuve otro episodio. Abrí los ojos y escuché a mis compañeros reír y hablar en la tienda de campaña. Sus voces eran claras, tan reales como siempre. Me tranquilizaron por un momento, pero cuando por fin recuperé el control del cuerpo y me senté, estaba solo. La tienda estaba completamente vacía. Jamás había experimentado la parálisis del sueño, hasta aquel mes. Me ocurrió 3 veces, y desde entonces han pasado ya 4 años sin volver a sufrirla. Pero ese mes, ese maldito mes lo cambió todo. Trabajo para una cadena hotelera, lo que implica viajar constantemente. Me alojo en los hoteles en los que trabajo, y por lo general no tengo problema alguno en adaptarme a nuevos lugares. Hasta que llegué allí. Me asignaron un hotel que ya tenía un ambiente extraño desde el principio, pero nada me preparó para lo que estaba por venir. Unos días después de empezar, fui testigo del después de un suicidio. No vi el acto, pero sí el resultado. La policía, las sábanas manchadas, la habitación clausurada. Días más tarde me ordenaron trabajar justo allí, en la habitación donde todo ocurrió. Tan pronto crucé el umbral sentí que algo no iba bien. La temperatura bajó de forma anormal. El aire era denso, inmóvil. Y había algo más. Una presencia. Sentí que me observaban como si unos ojos invisibles intentasen atravesarme el alma. Me temblaban las manos. Me mareé. Pero aún así terminé mi trabajo esa noche. Cerca de la 1 de la madrugada. Regresé a mi habitación. Me duché. Intentaba no pensar. Pero mientras el agua corría, el televisor se encendió solo. Volumen al máximo. La pantalla brillando en la oscuridad del cuarto. No había nadie más. Y no era lo peor. Esa noche, mientras dormía, comenzó el infierno.
Me vi a mí mismo en la cama, inmóvil, y junto a la puerta, una figura alta, oscura, imposible de describir con exactitud, pero tan real que podía oír el zumbido de su presencia. Flotaba en el aire y venía hacia mí. Intenté levantarme, gritar, huir, pero no podía moverme. Estaba atrapado. La figura se situó justo encima de mí y comenzó a estrangularme. Sentí sus dedos, largos y delgados como ramas secas, apretando mi cuello. Me asfixiaba. Luchaba por moverme, por recuperar el control del cuerpo, pero nada respondía. Nada. En algún momento sentí un tirón en las piernas, como si algo invisible me arrastrase. Me empujaron hasta que mis pies colgaban del borde de la cama. Y entonces desperté, jadeando, empapado en sudor. Tardé unos segundos en darme cuenta de que todo había sido un sueño, o al menos eso quería creer. Pero entonces miré mis pies. Seguían colgando del borde de la cama, como si algo o alguien me hubiese arrastrado físicamente mientras dormía. Me quedé helado. Aquella habitación, la del suicidio. Algo se había quedado conmigo desde entonces, algo oscuro. Y aunque intenté convencerme de que solo fue una pesadilla, mi cuerpo me gritaba que no lo fue, que aquello sigue ahí fuera, esperando. Durante años sufrí de insomnio crónico y problemas severos para dormir. Y con ello vinieron las pesadillas. Pero no eran sueños, no realmente. Eran algo más, algo que se arrastra entre lo onírico y lo real. Lo que experimenté no tenía nombre, o si lo tiene, no lo quiero recordar. Todo comenzaba cuando mi cuerpo entraba en ese limbo entre la conciencia y el sueño profundo. Ahí es donde ocurre. Tenía total conciencia espacial de dónde estaba, aunque mis ojos jamás se abrían. Lo sabía con una certeza incómoda. Lo veía todo, pero no con los ojos, sino con la mente. Una vez, por ejemplo, me vi sentado en el coche de mis padres. Podía visualizar el interior completo del vehículo, aunque el exterior era una negrura total. Supongo que mi mente simplemente proyectaba la última imagen estable y reciente que recordaba. El sonido, sin embargo, era aterradoramente claro. Podía oírlo todo. Las conversaciones, las risas, el crujido de los asientos. Cada detalle auditivo se grababa en mi mente como cuchillas, pero no podía moverme, ni siquiera un dedo. La ansiedad era brutal. No era miedo, era una urgencia bestial, como si mi alma estuviese atrapada en una caja diminuta, arañando desesperadamente las paredes, rogando por moverse, por respirar. Y respirar precisamente era casi imposible. El cuerpo apenas suministraba oxígeno. Cada vez que el pánico aumentaba intentaba inspirar más, pero no podía. Y eso me empujaba más profundo en esa especie de infierno mental. Querer respirar y no poder es una tortura que ninguna pesadilla puede igualar. Mover siquiera un músculo exigía un esfuerzo titánico. Y entonces, sin previo aviso, despertaba. O más bien explotaba hacia la vigilia,
como si una banda elástica se hubiese tensado al máximo y de pronto se rompiera. Me incorporaba de golpe, empapado, temblando. Después de cada episodio necesitaba casi 1 hora para poder volver a intentarlo. Pero dormir era lo último que deseaba, porque si lo hacía, podía volver a ocurrir. A veces pasaba una sola vez, a veces venía en rachas y siempre dejaba una huella. Soy una persona emocionalmente estable, al menos eso creo. Pero durante esos momentos, cuando la mente se enreda en su propia prisión, toda lógica desaparece. Lo único que importa es escapar. Han pasado ya más de 12 meses sin volver a sufrirlo. Mi médico dijo que era culpa de mis hábitos de sueño, y seguramente tenía razón. Pero a veces, cuando cierro los ojos, me pregunto si aquello sigue ahí. He convivido con 2 terrores nocturnos desde hace años: la parálisis del sueño y las alucinaciones. 2 bestias distintas, pero igual de crueles. Y cada una ha sabido adoptar la forma de mis miedos más profundos. Cuando era pequeño, la entidad que me visitaba durante la parálisis no tenía forma definida. Era más bien una sombra inmóvil en la esquina de mi habitación, como una mancha de oscuridad pura. Pero sabía que algo me miraba desde dentro de ella. Algo paciente, algo hambriento. A veces también eran formas físicas. Arañas del tamaño de mi torso que se lanzaban hacia mí. O serpientes que reptaban por el suelo, acercándose lentamente, como saboreando el momento. Con los años, cambió. La sombra se volvió más humana. Ahora se planta en la puerta de mi cuarto, cubierto por una capucha negra. No se mueve, solo me observa. Una vez vi algo aún más grotesco: un trozo de carne gigante que volaba por la habitación y golpeaba el ventilador, esparciendo pedazos por todas partes. Un espectáculo de vísceras que parecía salido del delirio de un demente. Pero si la parálisis era una prisión, las alucinaciones son el infierno con la puerta abierta. La parálisis al menos tiene una lógica. Cuando no puedo moverme, sé lo que está pasando. Eso me da un ancla, una mínima sensación de control. ¿Pero las alucinaciones? Las alucinaciones no desaparecen ni cuando empiezo a moverme. No se disuelven con la razón. Persisten. Se quedan. Te miran. Casi siempre son personas que parecen haberse colado en mi habitación. Una vez vi a un hombre con sudadera plantado en el umbral. Al cruzar la mirada, se sobresaltó y salió corriendo. En otra ocasión desperté y una anciana sucia, decrépita, se inclinaba sobre mi cama. Su pelo áspero y quebradizo rozaba mi mejilla, como si estuviera oliéndome. También he visto a alguien avanzar en puntillas hacia el baño, vestido completamente de negro. Llevaba un bate en las manos. Y no importa cuánto me mueva, no desaparece al instante. Sigue ahí hasta que mi cerebro decide que ya es suficiente, que ya he tenido mi dosis de locura por hoy. Dormir es extraño. Cerrar los ojos debería ser un descanso, pero para algunos de nosotros es simplemente abrir una puerta que no sabemos si podremos volver a cerrar.
Estaba enfermo, con fiebre, y debía recuperarme cuanto antes. Al día siguiente tenía que regresar a la universidad. Esa noche, mientras dormía, algo me sacó del sueño. No desperté del todo, pero mi cuerpo se sentía extraño, incómodo, como si algo en mi posición estuviese mal. Me removí durante minutos, tratando de encontrar alivio, hasta que finalmente volví a quedarme dormido. Pensé que era la fiebre jugando con mi percepción, pero me equivoqué. La noche siguiente fue peor. Desperté de pronto completamente inmóvil. No era la primera vez que me sucedía. Estoy acostumbrado a la parálisis del sueño, incluso a las sombras y entidades que suelen acompañarla. Ya no me asustan como antes. Así que pensé, solo tengo que esperar. Pasará. Pero esa vez fue diferente. Noté que algo tiraba de mi cuello, como si la almohada estuviera viva y quisiera levantarme por la nuca. De pronto, mi garganta se comprimió. No podía respirar. Cada intento por inhalar me daba menos aire que el anterior. Era como si el oxígeno se escapara antes de llegarme. Entré en pánico. Intenté hacer ruido con la poca respiración que me quedaba, esperando que alguien me oyera. Mi habitación está en la segunda planta, y mi madre solo suele subir de 7 a 10. Pero mi padre, él a veces viene a despertarme temprano. Eran alrededor de las 6, o eso creía. Así que recé, supliqué en silencio que viniera, que lo hiciera como cada mañana. Y lo hizo. Mi padre entró en la habitación. Me vio. Me observó luchar por respirar. Pero se dio la vuelta para irse. Desesperado forcé mi garganta a emitir un sonido más fuerte, cualquier cosa que lo retuviera. Se detuvo. Volvió a mirarme y se acercó. Mis ojos estaban abiertos. Podía verlo perfectamente. Pero algo en él no era correcto. Su rostro parecía iluminado desde dentro, como si llevara una máscara con luz. Y luego, su cabeza empezó a deformarse, a hincharse, a transformarse en algo antinatural. Los demonios, hasta entonces, solo se quedaban en las esquinas. Este no. Este se acercó con un rostro familiar y lo corrompió. El aire ya no me llegaba. La presión en mi cuello era insoportable. Pensé, voy a morir. Reuní toda mi fuerza para mover una mano. Solo una. Quería empujar mi cuello, cambiar la posición de la almohada, liberar el paso de aire. No sabía si aquello era parálisis por falta de oxígeno o por un bloqueo cerebral. Solo sabía que si no hacía algo, ese sería mi final. Después de lo que pareció una eternidad, logré mover la mano. Ajusté el cuello. El aire volvió a entrar con violencia, como una ola después del naufragio. Moví cada músculo que pude hasta recuperar el control total. Me incorporé. La habitación seguía oscura. Revisé mi teléfono. Era la 1 de la madrugada. No eran las 6. Nadie había venido. El padre que vi no era mi padre. Era otra cosa. Algo que me observaba con la cara de alguien a quien amaba. Algo que estuvo a punto de matarme. Salí de la habitación temblando y me acosté en el suelo del salón. No podía dormir. Jugué en el móvil hasta que el sueño me venció. A las 7 de la mañana, cuando desperté del todo, me di cuenta de lo peor. Por primera vez, el demonio no se disfrazó de sombra ni de monstruo, sino de familia.
No creo que a nadie más le haya pasado algo así. Es peculiar, pero intentaré contarlo lo mejor que pueda. Me fui a dormir como cualquier otra noche. Para mí, hay señales que anuncian lo que viene, como una advertencia antes de cruzar un umbral. Todo empieza a girar en un contorno cuadrado, alejándose de mí como si el mundo entero retrocediera. Cuando eso ocurre, ya sé lo que viene. Y lo acepto. Caigo en el sueño. Allí, estoy acostado boca arriba. La habitación es una réplica exacta de la mía. Cada detalle, cada sombra. Y como siempre, no puedo moverme. No puedo hablar. No puedo respirar. Ni en el sueño, ni en la vida real. Y lo sé. Lo peor es que no estoy solo. En la esquina frente a mí, de pie, hay una figura. Un ser tan alto que su cabeza roza el techo. Viste una túnica gris oscura, empapada en sangre. No se le ve el rostro, tampoco las manos. Solo está ahí, observando. Y entonces sucede lo realmente extraño. Por la ventana más cercana a mi cama empiezan a aparecer cabezas. Sí, cabezas humanas, cabezas flotantes. Una lleva un sombrero de pirata. Otra parece un hombre con rasgos distorsionados. Son 6, o quizás 8. Se abalanzan sobre la otra cama que hay en mi habitación, como si pelearan por ocuparla. Gritan, se empujan, se muerden. Pero de repente, él habla. Grita, ¡basta! Su voz es tan poderosa que me atraviesa los oídos. El sonido me duele, me desgarra por dentro. ¿Y las cabezas? Obedecen. Se retiran una por una, huyendo por la misma ventana por la que entraron. El silencio se instala. Y entonces esa figura inmóvil, el huésped del rincón, dice: buenas noches. Y lo peor no es lo que dice, es cómo lo dice, porque la voz es la mía. Y aunque no puedo controlarme en el sueño, respondo: buenas noches. La escena se repite. 1, 2, 3 veces en la misma noche, hasta que despierto sobresaltado, jadeando a las 3 de la madrugada, casi sin aire, casi muerto. Y eso es todo. No sé qué fue, ni por qué me pasa, pero si alguien puede explicarlo, por favor que lo haga. Ahora ya lo sabes. Lo que se oculta tras el velo ha sido revelado. Pero cuidado. Hay historias que no terminan con el último suspiro. Algunas se quedan contigo. Si aún deseas caminar entre sombras, regresa cuando la noche te lo pida. La oscuridad te espera, en realidad velada.